Algunos juegos te toman de la mano y te explican cada detalle, pero hay otros que te dejan caer en un mundo desconocido, sin indicaciones, sin mapas claros, sin tutoriales, solo tú y tu capacidad de observación. Y aunque al principio puede ser frustrante, cuando todo empieza a hacer clic, la sensación de descubrimiento es simplemente increíble. Hoy te traigo 10 juegos modernos que nunca te explican nada, pero terminan siendo auténticas joyas. Así que acomódense, siéntanse como en casa porque el video va a empezar. Me llamo Brian y vamos allá. A primera vista, Tunic parece un homenaje adorable a los clásicos de Zelda, con su pequeño zorro aventurero y su mundo isométrico lleno de secretos, pero lo que realmente lo hace especial es su lenguaje misterioso y su mecánica de exploración sin guías. Desde el primer momento, el juego te suelta en un mundo donde casi todo está escrito en un idioma inventado. No hay tutoriales, no hay marcadores de misión, solo un viejo manual de instrucciones que vas encontrando en pedazos, como si fueras un niño explorando un cartucho olvidado en el ático. Cada página te da pistas, pero nunca respuestas directas. Te obliga a experimentar, a conectar detalles, y cuando finalmente descifras cómo funciona una mecánica clave que el juego nunca te explicó, la sensación es indescriptible. Es ese tipo de experiencia que te hace sentir como un explorador descubriendo un viejo secreto. Si hay un juego que convierte la exploración en una aventura intelectual es Outer Wilds. Aquí no hay indicadores de misiones ni objetivos claros, solo eres un viajero espacial atrapado en un bucle de 22 minutos antes que el sol explote. Tu única herramienta es la curiosidad. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué el tiempo se reinicia? Nadie te lo explica. Todo lo aprendes por observación. Tomas notas mentales, pruebas hipótesis y cuando todo encaja te sientes como un verdadero científico descubriendo un antiguo misterio del universo. Outer Wilds no te agarra de la mano, pero cuando empiezas a entender su mundo interconectado, cada descubrimiento es un momento de pura magia. Rainworld no tiene piedad contigo. En este juego encarnas a un pequeño Slugcat, en un mundo hostil donde literalmente todo te quiere cazar. No hay mapas, no hay tutoriales y lo poco que aprendes es a través del miedo y el instinto de supervivencia. Desde el primer minuto te das cuenta que no eres el cazador, sino la presa. Los depredadores acechan, el clima es impredecible y cada decisión cuenta. No hay ni una voz diciéndote qué hacer, solo tú, el entorno y tu capacidad de adaptación. Es un juego que castiga la impaciencia, pero cuando empiezas a comprender cómo moverte, esconderte y aprovechar los patrones de los enemigos, te das cuenta que has dominado algo que al inicio parecía imposible. Search for shelter. Search for answers. Search for hope. What fate is like. Si alguna vez has sentido la emoción de explorar una cueva oscura sin saber qué hay más adelante, Below captura esa sensación perfectamente. Te lanzan a una isla misteriosa con una única indicación: bajar. ¿Por qué? No lo sabes. ¿Qué te espera? Tampoco. Pero con cada paso, la incertidumbre se convierte en una necesidad de descubrir más. Es un juego que se siente como una expedición arqueológica, donde cada objeto encontrado puede ser clave para la supervivencia. No hay tutoriales ni explicaciones, solo la tensión de no saber si el siguiente paso te llevará a un hallazgo increíble o a una muerte inevitable. Es esa incertidumbre lo que hace que cada avance se sienta tan valioso. Si Zelda y Dark Souls tuvieran un hijo pixelado que se niega a decirte nada, sería Hyper Light Drifter. Este juego te lanza a un mundo decadente sin diálogos, sin textos, solo imágenes y sonidos. No sabes quién eres realmente ni por qué el mundo está en ruinas. Todo se cuenta de forma visual, lo que te obliga a interpretar las pistas a tu manera. Y la jugabilidad es igual de enigmática. No hay tutoriales sobre cómo esquivar, atacar o usar habilidades. Aprendes porque tienes que aprender, porque si no lo haces el juego te destruye sin piedad. Pero cuando finalmente dominas el combate y descifras la historia por tu cuenta, te das cuenta que cada minuto de confusión valió la pena. Imagínate despertar en una isla llena de paneles con acertijos. No hay una voz en off dándote indicaciones ni un diario que te explica qué está pasando. En The Witness lo único que tienes es tu lógica y tu capacidad de observación. Al principio los puzzles parecen aleatorios, pero conforme exploras te das cuenta de que todo está interconectado. Cada acertijo te entrena para el siguiente sin que te des cuenta. Y cuando logras resolver un problema que antes parecía imposible, sientes una satisfacción que pocos juegos pueden igualar. Es un juego que te hace sentir inteligente sin necesidad de guías ni pistas. Si buscas una experiencia de exploración sin presiones ni marcadores de misión, Sable es una joya que te sorprenderá. Eres una joven en su rito de paso, recorriendo un vasto desierto en busca de tu destino, pero lo especial aquí es que el juego no te dice nada. No hay combates, no hay indicadores claros, solo el placer de explorar ruinas, hablar con viajeros y construir tu propia historia. Es como un viaje de autodescubrimiento digital, donde el simple hecho de recorrer el mundo y absorber su belleza se siente como un logro en sí mismo.
Los juegos de terror suelen darte herramientas para defenderte o al menos pistas para entender lo que sucede. Moondown hace lo contrario. Aquí eres un simple hombre visitando un pueblo suizo después de la muerte de tu abuelo, pero algo no está bien, nada se siente normal y el juego nunca te dice por qué. La atmósfera te mantiene incómodo, las mecánicas son vagas y los peligros son desconocidos. No hay explicaciones, solo el constante sentimiento de que estás en un lugar donde no deberías estar. Si te gustan los juegos tipo Dark Souls pero sin la sobrecarga de tutoriales y narrativa densa, Ashen es una experiencia fascinante. Su mundo es minimalista, su combate es desafiante y su historia se descubre poco a poco. Aquí no hay grandes cinemáticas explicativas ni una guía detallada sobre cómo mejorar. Aprendes con la práctica, con la derrota y con la exploración. Es un juego que recompensa la paciencia y la observación, y cuando finalmente entiendes su mundo, sientes que has sido parte de algo más grande. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow. ¿Alguna vez has sentido la frustración de morir una y otra vez en un roguelike? Returnal lleva esa sensación al extremo. Eres Helen, atrapada en un planeta alienígena donde cada muerte te devuelve al inicio sin explicaciones. No sabes qué está pasando, ni por qué todo cambia cada vez que despiertas. El juego no te dice cómo funciona, no te explica sus sistemas, solo te lanza la locura, y es ahí donde brilla. Cada avance es un logro, cada descubrimiento es un momento de pura adrenalina. Cuando finalmente comienzas a comprender las reglas de este mundo, te das cuenta que estás jugando algo realmente especial. Y hasta aquí llegó el video de hoy. ¿Cuál de estos te ha dado la mayor satisfacción al descubrir sus secretos? Déjamelo en los comentarios y dime si conoces algún otro juego que debería estar en la lista. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Me despido con la patita de Cuy y nos vemos en el siguiente video.